El expediente fue presentado en dos partes, primero cómo operaba la red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón, así como el rol de cada uno de los imputados dentro de la organización criminal. El Ministerio Público en la jornada de hoy presentó incluso el inicio de su solicitud de complejidad, en donde también estableció cuáles fueron los medios probatorios que dan por acreditado todos los hechos, como les dije desde un principio, que contempla esta medida de coerción o esta solicitud de medida de coerción. En 48 horas, el órgano persecutor desglosó el expediente de 230 páginas y pudo aportar más de 350 pruebas de imputación de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales. No obstante, en la solicitud en cuestión hemos establecido una prisión preventiva por 18 meses, como también la solicitud de complejidad del mismo, dadas las características propias de un caso de esta magnitud. Según la acusación, la red criminal manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la impunidad, específicamente el caso de un legislador que intentó eludir a un extraditable del caso que habían establecido las autoridades. Hasta el día de hoy se avanzó hasta la página 191, 192, para poder continuar en el día de mañana, ya que en el día de hoy iba a ser imposible poder conocer de la acusación. El Ministerio Público presentó ya la solicitud formalmente y que solo falta concluir en base a las medidas que está solicitando. Una cuestión de minutos, supongo que 15 o 20 minutos ya el Ministerio Público cierra y entonces se da paso a la participación de cada una de las defensas. Mañana, luego de que el Ministerio Público concluya, haga su pedimento, entonces entraríamos la defensa a postular, a presentar nuestras posiciones respecto de cada uno de los imputados o de los investigados. El Ministerio Público concluirá con el rol en la estructura criminal de María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres, Julio César Jiménez y Juan Bautista Carpio Reynoso. También José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yané Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenín Vladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Eric Fernández Meléndez Gómez, Miguel José Castillo Taveras, Elba José Polanco. Además, Juan Carlos Durán Rodríguez, José Antonio Taveras Rodríguez y Felipe Espino Germán. Será a las 10 de la mañana de este miércoles 29 de septiembre, donde se volverán a ver las caras jueces, abogados, fiscales e imputados aquí en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros. Para Telenoticias, Roberto Brito. Bueno, bien, una de las cosas más impactantes de esa audiencia de ayer fue que el Ministerio Público reveló que esa organización criminal tenía en nómina a miembros de la DNCD. Qué raro. ¿Verdad? para variar. Tenía en nómina a miembros de la DNCD. Hay que señalar, y tú tienes el dato, Edith, que en uno de los allanamientos se encontraron una lista de los datos de todos los vehículos de la DNCD. Sí, bueno, chasis, placa, todo. Hay evidencias de que la DNCD tenía vínculos. Ayer, de hecho, creo que esta fue una de las partes principales en la exposición del Ministerio Público. Yo debo decir que no es posible que una estructura funcione mandando 2.500 kilos de cocaína a la semana. Eso fue lo que se dijo. Sí. 2.000, es una barbaridad. Sí, sí. 10.000 millones de pesos en inversión. 10.000 millones. 10.000 millones. Ahora no sé yo si es de pesos. ¿Le quedaron chiquitos a Félix Bautista? Acuérdate. No, de dólares, 10.000 millones. Ah, de dólares. Sí, no. Entonces le quedaron grandes a Félix Bautista. Sí, es una barbaridad. Estamos hablando de montos espectaculares. Ayer vi que hablaban de la cantidad de cámaras que controlaba Miches, que creo que eran, voy a buscar el dato
pero una barbaridad de cámaras. 26 cámaras, me parece. Creo que eran 26. 26 cámaras. Es decir, que la mafia tenía las cámaras que controlaban todo el pueblo de Miches. El 911 tiene 4 cámaras en Miches, tengo entendido. Sí. Sí, tengo entendido que el 911 tiene 4. 4 cámaras. Y ellos tenían 26. Y el cartel tenía 26. Pues es un cartel. Sí, entonces es muy serio. O sea, las vinculaciones de... Es una cosa que se cae de la mata. No puede operar nada irregular, nada ilegal que se mueva de este modo. Puede operar sin complicidades. Se sabe que hay complicidades. Este proceso continúa en la lectura, solo leyeron parte. Evidentemente era de esperar que eso saliera y es un proceso que está en marcha, por lo tanto probablemente lleve a militares. Dicen que en nómina y que las evidencias de esa participación de los militares de la DNCD quedaron consignadas en las intervenciones electrónicas, donde se les avisaba, por ejemplo, los operativos de la DNCD eran previamente avisados, recogí ayer un día. Sí, y eso es así, o sea, y como estaban Tenían una mala suerte, nunca encontraban. Como los 60 allanamientos simultáneos de Yanalán para encontrar a César el abusador. Y no agarraron ni a César ni a ninguno de sus principales cómplices. Bueno, sí, porque salieron todos y de repente había desaparecido. Sí, con 60 allanamientos simultáneos. Sí, pues se pone todo eso espectacular, pero a la larga es como, porque también el caso Figueroa Agosto, ¿cómo hizo Figueroa Agosto? Salió. Figueroa Agosto le avisaron del operativo y es cuando él sale y abandona la residencia donde vivía y evade la persecución y fue prófugo. Sí. Aquí los principales casos, la mayoría de estas personas señaladas logran escapar, pero no hay manera, y hay estudios internacionales que lo muestran, no hay maneras de sostener un sistema de corrupción de esa forma sin la participación de gente que tenga poder. Pero no olvidemos, ahora que tú mencionas a Figueroa Agosto, que su jefe de seguridad era un coronel de la policía, ¿no te acuerdas? Que después lo mandó a matar y lo mataron. Sí. Mataron a Guancho. ¿Mataron a ese coronel? Sí, claro que González. A González. González. En la puerta del edificio donde él vivía, llegando con la esposa le dieron 5 balazos. Sí, 24. Es que lo confundí con otro coronel, apellido González también. Lo acribillaron en el portón de y el expediente iniciaba diciendo que ese era el enlace, ese era el apoyo. Nadie se come ese cuento. O sea, un coronel tiene fuerza para proteger una estructura durante todos los años. Yo recuerdo a uno de los abogados de uno de los imputados, decía que él viviría en un restaurante, se sentaba Figueroa Agosto, entonces Felipe, y ahí iban políticos y todo, y era entonces todas esas reuniones que se hacían. La verdad es que casi todas las estructuras tienen mucho de pública. Cuando no son públicas para nosotros sabemos de qué viven, pero cuando te van mostrando, es como que la gente ya alguien suponía, mucha gente te dice, ¿y ustedes se extrañan de eso? O sea, como que se sabe que el dinero rinde demasiado. Como dicen muchos michenses. Sí, que dice, ¿quién era que no sabía todo el mundo lo todo sabe. eso? No, y todo el mundo, o sea, las estaciones de combustible, bueno, ayer salía las estaciones de combustible, todas las rutas de guagua controladas por la gente de Falcón. Claro. Entonces, este es un caso relevante porque dicen que es uno de los casos más grandes que hemos tenido, no solo en República Dominicana, sino en el área. O sea, por eso Falcón es importante. Y lo que se hizo ayer fue presentar parte de la evidencia que dice el Ministerio Público que tiene y va a seguir adelante, y entonces ahí salían las complicidades de los órganos armados, salía la protección, salía el tema de las cámaras, salía el tema de que las interceptaciones electrónicas que duraron mucho tiempo. Y hay que decir que esas interceptaciones empezaron hace años. Uchi Lora lo destacaba, dice, ¿cómo el día de las elecciones sabe que eso está ocurriendo? ¿Sabe que están apoyando a candidatos específicos que son del partido contrario? Sí, y no actúas. Y no actúan. Y además se quedaron callados, no lo dijeron. ¿Vas a decir que es por el partido contrario? Es decir, cuando interceptan la conversación entre el diputado de Santiago que resultó electo, ese es Maldonado, ¿verdad? Gutiérrez. Gutiérrez. No. Era Gutiérrez. El que está extraditado a Estados Unidos. No, porque Gutiérrez está en otro caso, de narcotráfico también.
No, usted dice de creo que Maldonado. No, es otro. Uchi tiene razón, el diputado o Marmolejos. Marmolejos. Que fue vaqueado por los narcos. Sí, la gente que lo escriba de una vez, la gente está... uno de los elementos que lleva a las autoridades actuales a pedir su detención y que le quiten la inmunidad es una grabación de una conversación el 5 de julio del 2020, el día de las elecciones, donde el capo le dice a él que le diga que ganó porque yo pagué toda tu campaña, ¿verdad? Esa grabación no la hizo el Ministerio Público de ahora, la hizo el Ministerio Público que había aquí el 5 de julio del 2020, encabezado por Jean Alain Rodríguez. Y si era una conversación entre un capo del narcotráfico y un candidato a diputado del PRM, principal partido de oposición, ¿cómo fue que no lo dijeron? ¿A quién estaba protegiendo? ¿Estaban protegiendo al candidato del PRM o estaban protegiendo al capo? Que no revelaron esa conversación. Sí. Yo no creo que era al candidato del PRM que los estaba sacando del poder. Todo, yo he visto mucho el tema de la politización de la lucha contra el narcotráfico, es decir, que un partido, bueno, durante los últimos años esa gente tenía Ministerio Público en las manos y entonces se ve que había una investigación en marcha, porque hay que decir, en el momento de las intervenciones telefónicas nada está demostrado, hay una intervención telefónica para documentar un proceso delictivo. Ahora bien, si ustedes lo tienen y tienen esa razonablemente, ustedes tienen una fiscal electoral, recordemos que se nombró una procuradora encargada responsable. La magistrada Gisela Cuet. Exacto, pero pocas posibilidades tenía ella, con muchísimas limitaciones que trabajó. Una magistrada con muy buena fama. Pero la nombraron hoy para unas elecciones que eran mañana. Y no solo eso, esa magistrada dirigiendo una unidad de los extraditables, fue borrada la data de la unidad de extraditables de la Procuraduría General de la República. ¿Ustedes saben lo que eso significa? O sea, borrar la data de los extraditables. De los extraditables, eso es una cosa seria, o sea, se borró data, se borró el histórico del Ministerio Público. Por eso es que no me extraña que el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es algo importante que pasó ayer, dijera que la República Dominicana es un ejemplo de la lucha contra la corrupción. Ahí eso fue conversando con el canciller dominicano Roberto Álvarez, ahí está. ¿Y sabe por qué, Uchi? Porque eso lo teníamos para otro segmento. Sí. Pero es que cae... Como anillo al dedo. Como anillo al dedo en este tema. Eso tiene mucha trascendencia. A nosotros siempre nos ponen en lo último de lo peor en materia de corrupción, ¿verdad? Bueno, que sí. Se había ganado a pulso. Y de justicia inoperante contra el crimen organizado. Y ahora nos dice... Nos elogia. El secretario de Estado de los Estados Unidos que somos un ejemplo en la lucha anticorrupción. ¿Y qué fue lo que cambió? Cambió una figura, una persona, un funcionario en el Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, que tiene otra actitud, diferente a las anteriores, porque la DEA siempre estuvo ahí, Estados Unidos siempre ha estado ahí. Cambió un actor, o cambiaron algunos actores. Bueno, cambió el presidente. Cambió el presidente, para empezar, ¿verdad? Porque cambió el presidente, fue que cambió el procurador. Sí, es una actitud y un modo de trabajar. Y la cabeza del Ministerio Público. Que hay gente que se resiste, incluso dentro del mismo partido del PRM, a no tener esa incidencia en el Ministerio Público. Es decir, nosotros queremos decidir. Solo quiero decir, y perdonen, que Uchi Lora había mencionado al diputado de Santiago, él es Nelson Marmolejo Gil. Él todavía no se le ha pedido prisión. Es un camino que se ve que dilatado en el tiempo, pero lo que se ha pedido para él y para los otros dos diputados es un juez especial que va a determinar de las pruebas que tenga el Ministerio Público, o sea, están siendo literalmente investigados. Él se defendió y todo lo demás. Ustedes recordarán, ellos hablaron, pero es un proceso en marcha. Y son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Sí, lo que pasa es que ese tipo de acusaciones tiene, por supuesto, un impacto. Por ejemplo, el Félix dice
Bueno, a él lo agarraron. Ah, no, ese es más serio. Sí, porque él llevaba en su vehículo. Él se le olvidó uno. Sí, y tiene mala memoria el pobre, porque él dijo, yo iba con un diputado, era con un exdiputado. Sí, que todos ustedes lo conocen. Sí, que yo iba con un diputado y se le olvidó que sentado al lado de él, porque hasta eso se sabe, dónde iban sentados dentro de su vehículo, iba de la Cruz Morales, uno de los capos pedidos en extradición por Estados Unidos, que de una vez dijo, sí, mándenme, yo me voy voluntariamente en extradición. Bueno, Que lo hace, Birrín está feo. que lo hace calculando. Bueno, después yo allá meto al medio a todo el que haya que meter, porque eso sí, a los gringos no lo pueden engañar dándole información, porque si no se cae el negocio. Ellos Dice, la tienen, ellos 200 la tienen ya. años de prisión. ¿Eh? Sí. Ahora, si tú hablas, te vamos a dar 20 y si te portas bien salen 6. Y salen 6 y lo que él está pensando es lo mismo que Quirino y los demás. Bueno, negocio, tiro al medio a todo el que sea y vengo a disfrutar de lo que me gané Con una fortuna con lavada. el crimen, ¿verdad? Lavada ya. Entonces, legalizada. por eso es que esa ley hay que cambiarla, pero es que hay legisladores que no quieren porque entienden que a ellos también le pueden quitar lo suyo. Bueno, y así es como estamos en este país. tenemos una pausa, Uchilora, ¿qué le parece? Hoy tenemos Me parece un muy invitado. bien. ¿Le parece muy bien? Sí. Al señor director le parece muy bien. Vamos, y a nuestra productora mucho más. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez.